en el terreno de las posibilidades, de los supuestos, de lo que podría pasar, Rusia ya emitió una advertencia para Washington, para los países europeos que están alineados con la OTAN. Y es que, como ustedes recordarán, hace una semana llegó este anuncio: armas hipersónicas que llegarían a Alemania, provenientes de Estados Unidos. Rusia ya contestó y ha deslizado una posibilidad muy, pero muy preocupante para los adversarios de Rusia. La posibilidad de un despliegue de misiles nucleares. Sí, tal cual. La Cancillería rusa lo ha advertido. No lo descarten. Lo ha dicho básicamente Sergei Ryabkov, que es el viceministro de Asuntos Exteriores ruso. Señores, esto va escalando. Y mientras Europa, o Euroasia si desean, se encuentra en este terreno tan complejo, en América, por supuesto, se sigue hablando de lo que ocurrió en Estados Unidos el pasado fin de semana. El tema Donald Trump sigue siendo el tema de conversación que va sobre la mesa, que creo yo dejará muchas conclusiones con el pasar de los días. Para hablar de estos asuntos de interés global, se encuentra con nosotros un invitado de lujo, el señor Wilmer de Pablos, analista geopolítico y abogado exdiplomático, con quien hemos dialogado en muchas ocasiones de estos escenarios que se viven en el mundo. Wilmer, te doy un abrazo desde donde estamos, te mando un enorme abrazo y te doy la bienvenida a Prensa Alternativa para que podamos desarrollar estos asuntos, que creo yo el principal, el esencial, tiene que ver con este momento, el anuncio de Rusia y por supuesto los temores que se van desatando en la OTAN. Bienvenido a Prensa Alternativa, Wilmer de Pablos. Bueno, saludos desde Caracas, Venezuela, de la patria de Bolívar y de Hugo Chávez, a ti, Enzo, a todo el equipo de Prensa Alternativa, que en Venezuela se conoce como el J, Juan José del Castillo, a quien también saludamos desde aquí. Y efectivamente tenemos que, para entrarle al punto, que es bien delicado, como creo yo que lo importante sería contextualizar a nuestros usuarios y usuarias que saludamos desde aquí, desde Caracas, y que todas las semanas nos alimentan y nos invitan a motivar, además nos motivan en el marco de este trabajo que hacemos desde aquí y allá, con los comentarios, con sus preguntas, con su participación, de las que aprendemos muchísimo, ¿no? Yo pienso que lo importante en este sentido es recordarle a la audiencia que en el marco del 75 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se celebró una cumbre en Washington llamada la Cumbre de la OTAN, en la que asistieron 32 miembros y recordamos en ese análisis que hicimos la semana pasada que solo no asistió Emmanuel Macron por la situación que se le estaba presentando en virtud de las elecciones y el cambio de primer ministro. Pero el producto de esta cumbre terminó con una resolución, y es importante rescatar los aspectos de esa resolución, donde se acordó acompañar a Ucrania con $40.000 millones, ¿sí?, el próximo año, pero además se creó una comisión para asistir, para vigilar, por supuesto, la ejecución de esos recursos en beneficio de las corporaciones militares norteamericanas, porque como toda nuestra audiencia ya lo sabe, todos esos recursos salen normalmente de el 2% del Producto Interno Bruto, o la propuesta del 4% del Producto Interno Bruto, que se le quita, o que es lo que ellos llaman la cuota que le corresponde a cada país, por supuesto en detrimento de los pueblos y en beneficio de las corporaciones militares y el negocio de la guerra. También es importante resaltar que la resolución le dio la bienvenida a Suecia en el 2024, también vimos que en el 2023 estuvo también el ingreso de Finlandia, ¿no? Son los dos más recientes aliados de la OTAN, y además de eso, pues la resolución se dedica a criticar a China, a Corea del Sur, también critica
a Rusia, es decir, a Irán, a los países que no les son serviles, genuflexos, que son autónomos, independientes, libres y soberanos. Y además de eso, mencionaron en la resolución la modernización de las capacidades de la OTAN, de esa estructura que Donald Trump dice que está desfasada, vetusta y que él eliminará en su gestión. Pero también es importante señalar que además se comprometieron a gestionar equipamiento a favor, por supuesto, de las fuerzas militares ucranianas y no dejaron de mencionar el tema del ingreso de la OTAN, aunque el secretario de esta organización, Stoltenberg, hizo referencia a que eso sería después de superado el conflicto. Sin embargo, la noticia a la que tú haces referencia, que es de conocimiento mundial, con impacto mundial, es que Estados Unidos informó que transferirá arsenal misilístico, específicamente SM-6, Tomahawk y nuevos misiles hipersónicos hacia terreno alemán, es decir, Alemania, y por supuesto esto generó la reacción inmediata del Kremlin. Es tal cual. Y esta respuesta, Wilmer, de parte de Rusia, a ver, considerando los últimos antecedentes, nos llevan a una posición en la cual ya hablamos de cero tolerancia, o sea, entendemos que sigue apareciendo información, ¿no? Por ejemplo, se va confirmando ya cada día más la presencia de tropas occidentales, de bases que están debidamente maquilladas en Ucrania, que desde luego llevan la bandera OTAN debajo de la playera, entre comillas, o en el pecho. Pero estamos ya ante un momento en el cual Rusia, el siguiente paso viene a ser ya una respuesta, porque ojo que ya desde la Cancillería rusa habían dicho que habría una respuesta militar. ¿Estamos en ese momento, Wilmer? ¿O es que Rusia sencillamente va a ignorar estas hostilidades y continuará en el plan, en la operación militar de desnazificación, como lo han rotulado los rusos? Ahora mismo, ¿qué panorama prevés considerando estos acontecimientos, Wilmer? Sí, hay que considerar en este contexto, como tú bien lo acabas de decir, la respuesta rusa. La respuesta rusa vino inmediatamente de la presidenta Valentina Matviyenko desde San Petersburgo, es decir, de esta mujer que es un poder dentro del Parlamento de la Duma, ¿sí? Que hizo referencia a que había que dar una respuesta contundente con el desplazamiento de misiles de largo alcance en razón de esto que Estados Unidos pretende hacer a partir del 2026 en Alemania. Pero también, tú lo mencionaste hace un rato, el propio viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, hizo referencia también a que habrá una respuesta militar, una respuesta contundente, y también oímos a Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia rusa, haciendo referencia a que no era la primera vez que Estados Unidos anunciaba o amenazaba de alguna forma el desplazamiento de arsenal de largo alcance, que por supuesto activa las alarmas en el Kremlin. También oímos al presidente Vladimir Putin pronunciándose al respecto. Pero no solamente hicieron referencia de que se encargarían de llevar arsenal misilístico, sino además de este que permite que las cabezas de este arsenal sea nuclear, y que ellos elegirían los lugares donde colocarían este tipo de armamento defensivo, por supuesto. Esto es una guerra comunicacional, una guerra de orden psicológico, pero también es una respuesta contundente en el marco de la defensa, ¿sí?
que se debe el gobierno de la Federación Rusa. Tenemos ahí todavía, Wilmer. ¿Sí? Ah, perfecto. Pensamos que habíamos tenido un pequeño corte, pero bueno. Sí, entonces, a ver, configurando las cosas, entendiendo la posición de Rusia, diablos, poco falta para que esto estalle. Poco falta para que esto estalle, señores. Pero a ver, yendo un poco más allá del asunto, Wilmer, porque creo yo es importante reafirmar que la OTAN se está jugando todas las cartas habidas y por haber, porque es la realidad que estamos entendiendo. Sorprende mucho que un personaje como Volodymyr Zelensky, en este contexto en el cual ya aparentemente hay una OTAN dispuesta a todo, ¿no? Aparezca Volodymyr Zelensky y diga que considera la posibilidad de que los rusos tengan presencia en la próxima cumbre, a la cumbre, como él le llama, la cumbre de la paz. Esa es una posición extraña. Desde Rusia, por ejemplo, Wilmer, te cuento, ya hay quienes dicen y sospechan sobre esta mirada de parte de Volodymyr Zelensky, que les parece pura palabrería. Puntualmente es lo que dicen desde Rusia. Esto solamente es palabrería. No están convencidos de esta posición por parte de Volodymyr Zelensky. Sin embargo, sí añade aquí una interrogante, ¿no? ¿Cuál es el juego? ¿Qué hay detrás de esto? Zelensky no sale a decir esto con autoridad o con, digamos, autonomía. Hay desde luego un mensaje que viene dirigido desde las altas esferas hacia Volodymyr Zelensky, que él empieza a replicar. ¿Cómo interpretar, Wilmer, que Volodymyr Zelensky ponga sobre la mesa esta posibilidad? Diga, después de muchas semanas y meses, sí, tal vez sea bueno tener a los rusos en las negociaciones de lo que él llama la cumbre de la paz, esa segunda cumbre que se realizará seguramente en los próximos meses. ¿Cómo interpretar esta posición de Zelensky, Wilmer? ¿Debilidad tal vez? Para otros más bien es una trampa para Rusia. ¿Cómo interpretar este momento desde Ucrania, por supuesto? Bueno, realmente hay que visualizar una variable muy importante, que es que no es debilidad, en mi opinión, es que están entrando y se están enfrentando a una realidad ineludible, que es la partida muy cercana de Joe Biden, que ha enfrentado problemas físicos, problemas mentales, que se hacen cada día más evidentes, sobre todo cuando en la propia cumbre de la OTAN, o la cumbre de la guerra, como la llamo yo, llama a Zelensky por el nombre de Vladimir Putin, ¿no? Pero además de eso, vemos que existen nuevos hechos que evidencian que Biden no está en condiciones físicas ni mentales para dirigir los destinos de Estados Unidos. Y sabemos además, por lo que leemos, por lo que analizamos y estudiamos, que hay un grupo, por supuesto, de demócratas que le han pedido desde el propio Senado abandonar, ¿sí?, la candidatura porque debe darle paso a las opciones que ya también las hemos analizado y estudiado, que son, por un lado, Kamala Harris, su vicepresidenta, por otro lado se habla de Michelle Obama, y por otro lado se habla de un joven político gobernador del estado de California. Entonces, aquí se están manejando unas variables, sabe que eso no lo deciden desde el foro político, sino eso se decide desde el foro corporativo. Las corporaciones son las que realmente hablan y se reúnen y deciden qué van a hacer al respecto. Y esto, por supuesto, evidencia, sobre todo después de los acontecimientos del intento de magnicidio o del intento de asesinato del expresidente Donald Trump, que también lo hemos analizado y hemos analizado las distintas hipótesis que se manejan en relación a este hecho. Es que Donald Trump, después del debate vergonzoso en el que
hemos dicho aquí, hemos visto que el nivel y la altura de ese debate político no era más que hablar sobre las condiciones o apetencias o relaciones sexuales de Trump con una mujer dedicada a la industria porno, o refiriéndose al hijo de Joe Biden dedicado a la pedofilia y al consumo de drogas. O sea, el nivel tan bajo de un debate de dos candidatos a una de las potencias occidentales, y una lectura que además evidencia, ¿sí? Que en las tendencias Trump aventaja a Biden. Pero es que además, si a esto le sumamos el hecho sobrevenido del intento de asesinato, automáticamente, en mi opinión, yo lo dije desde el mismo momento cuando desde la Patagonia me llamaron para un en vivo en el programa de Diego en la lucha, y esta imagen de Trump donde levanta la mano, donde su rostro está sangrado, en semiótica, ese minuto, ese segundo, lo catapultó, y esto es haberle hecho a él la campaña electoral que hoy lo posiciona como el único ganador de las presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos. Entonces, hecho esta lectura, lo que Zelensky, lo que la OTAN y lo que los países aliados a la OTAN están visualizando es que el tiempo va muy rápido, que Donald Trump llegará a la presidencia de Estados Unidos, y ya él ha dicho que la OTAN debe desaparecer, por lo que acabamos de decir hace un momento, por ser vetusta, por ser desfasada, porque desvirtuó su razón de ser. Además de eso, ha dicho que él no acompañará el conflicto entre Rusia y Ucrania, que él cree que esto fue un error. Y además de esto, recordemos que él hacía referencia en reiteradas oportunidades a que él no le financiará defensa ni guerra a los países que están insolventes. Y yo recuerdo que me di a la tarea de revisar cuántos países están insolventes, y eran aproximadamente 8 países, ¿no? Y por eso es que Biden propone el aumento del 2% al 4%, porque en el escenario de que Biden fuera reelegido, por supuesto ellos tienen que buscar financiamiento, y ese financiamiento no va a salir más que del Producto Interno Bruto de cada uno de los países que lo conforman. Ahora, en mi opinión, no es una extraña lectura que Zelensky hoy ya no quiera conversar con Biden acerca del tema del conflicto con Rusia, sino que haga una invitación abierta y pública al Kremlin, a Rusia, cuando además fue excluida en la cumbre que lo antecedió. Y por supuesto, la OTAN, en la voz de su secretario, dejó claro en esa vergonzosa cumbre de la guerra que se dio en Washington en el marco del 75 aniversario, que aunque ellos le suministren todo el arsenal y todos los recursos a Ucrania para defenderse, entre comillas, no significa en modo alguno que la OTAN sea parte del conflicto. Es decir, abierta y públicamente Estados Unidos y la OTAN financian, procuran recursos, arsenal militar, pero siempre con una coletilla del doble rasero, del doble estándar. Dejan claro que no son ellos los que tienen el conflicto con Rusia, que ellos lo que hacen es cumplir con esos mecanismos de cooperación a los que están obligados con Ucrania. Todo eso, Wilmer, que creo yo es importante tocar, porque claro, tú hablas de la OTAN y la posición de Estados Unidos respecto a Europa, y algo de lo que se ha hablado mucho, Wilmer, en las últimas semanas tiene que ver con un viraje hacia China. Se habla que Estados Unidos ve a China como un rival en todo el sentido de la palabra, y que probablemente la llegada de Donald Trump sea como un impulso. Pero llamó mucho la atención, Wilmer, algo que ocurrió hace unas horas, cuando Donald Trump, de manera inesperada,
lanzó dardos contra Taiwán, que en teoría viene a ser un aliado o es un aliado importantísimo para Washington respecto a lo que significa esta confrontación con los chinos. Bueno, lo que dijo Donald Trump fue, entre otras cosas, nosotros estamos armando a Taiwán, estamos favoreciéndoles en el tema bélico, mejor dicho, un tema de defensa, ¿no? Ese fue el término que utilizó, en tema de defensa. Nosotros hemos financiado la defensa de Taiwán y no hemos recibido nada a cambio. Taiwán no nos ha devuelto nada. De hecho, Trump dijo, entre otras cosas, por el contrario, nos han robado el negocio de los microchips. Entonces, un Trump que ni siquiera en este momento en el que se encuentra habla a profundidad sobre estos aliados que tiene Estados Unidos, lejos de fortalecer esos vínculos, lanza discursos que más bien, creo yo, van alejándolos, porque habla directamente de que Taiwán tiene que pagar más plata. O sea, básicamente es lo que él dice, necesitamos que Taiwán nos pague para defenderlos. ¿Cómo encontramos entonces este panorama, Wilmer, considerando la posición de China? ¿Será que Donald Trump quizás una vez en el poder empezará a dosificar ese carácter que ha mostrado hacia China en los últimos meses y lo mostró también en su gobierno? ¿Cómo interpretar estas palabras que en verdad dejan muchas interrogantes? Un Trump señalando a Taiwán, diciéndole, ustedes tienen que pagarnos por defenderlos. ¿Cómo interpretar esto, Wilmer? Bueno, nosotros desde Venezuela estamos obligados a hacer proyección de escenarios, ¿no? Análisis, sobre todo de la planificación sobrevenida en el escenario de una llegada de Donald Trump. Tenemos claro que Biden y Trump para nosotros son de alguna forma, de forma distinta. Ellos responden en cada uno de sus enfoques al Estado profundo, a las corporaciones que conocemos, las corporaciones de la guerra, las corporaciones energéticas, etcétera, etcétera. Y el ala democrática y el ala republicana responden, por supuesto, a quienes están detrás de cada uno de ellos, ¿no? En el caso específico de la llegada de Donald Trump al poder el 5 de noviembre, conforme a las proyecciones, que sin lugar a duda, en mi opinión personal, salvo que surja, no sé, un outsider en Estados Unidos, de esos que ellos ponen en los países para apropiarse de los procesos y vestirlos de democráticos, y además de eso apropiarse de sus recursos, como el caso de Milei, Daniel Noboa, el caso de Dina Boluarte y de tantos otros que hemos visto en la región. A menos que surja un outsider, el ganador indiscutiblemente de esas elecciones presidenciales, desde ya podemos decir que es Donald Trump. Y lo que aquí hay que considerar, Enzo y amigos que nos oyen, es que la realidad de Donald Trump en el ejercicio del nuevo mandato no es la misma de hace 8 años. Primero, porque Donald Trump acaba de enfrentar nada más y nada menos que al Estado profundo. Cuando Donald Trump dice que la OTAN debe desaparecer, que el conflicto de Ucrania él no lo va a apoyar, que además de esto él no va a financiar la defensa de los países de Europa, o sea, los países otanistas, él abiertamente está enfrentando al monopolio occidental de la guerra, de la industria militar. Es decir, el primer variable o elemento a resolver una vez asuma es la confrontación directa que él va a tener con esta parte del Estado profundo, las corporaciones que se ven afectadas porque ya él les anuncia. Pero además de esto, hay que considerar, Enzo, que es una realidad que en Estados Unidos se está armando una verdadera guerra civil. Hace rato que en Estados Unidos hay una guerra civil, solo que ya no ha escalado. En un país que tiene más de 330 millones de habitantes, donde circulan en esa sociedad, en todos los estados,
alrededor de más de 400 millones de armas. Esto tiene que tener una lectura cuando nosotros vemos todos los días tiroteos, muertes, ¿sí? Las cosas que suceden terribles en los colegios, en las escuelas, en cualquier centro comercial. Todos los días muere gente en Estados Unidos, pero además el problema que tienen con el consumo de la droga y sobre todo de la droga plástica que circula, que tiene a estados completos, pueblos enteros circulando como sonámbulos en las calles, ¿no? Y con la inflación que tienen, con el cierre de más de 60 bancos en lo que va de mes, con las tasas de interés tan altas, con la burbuja inmobiliaria que se le viene encima. O sea, Donald Trump tiene muchas cosas que resolver a lo interno, pero a lo externo lo más importante es que él se va a enfrentar con la propia realidad de ese estado profundo. No es fácil todos los frentes abiertos, sin energía y además sin recursos, cuando Estados Unidos está viviendo una de las situaciones más terribles en lo económico, en lo financiero y que es el conocimiento público, teniendo abiertos los frentes de Ucrania, de Palestina y pretender, por supuesto, asusar a Taiwán, como lo dice Donald Trump, el mismo concepto de financiar la guerra a Taiwán sin ningún beneficio o retribución, porque él esencialmente es un empresario y para él lo que no genera riqueza, lo que no genera recursos no tiene sentido. Pero es que no solamente se trata de también de Corea del Sur, se trata también de Vietnam, se trata también de Filipinas, donde ellos están haciendo el esfuerzo tras bastidores con la intención de generar un conflicto con la mayor competencia que tienen en lo económico, la potencia económica, que China, pero que además, de acuerdo a lo que acabamos de ver esta semana, cuando estudiamos los bonos de la deuda de Estados Unidos, vemos que nuevamente el mayor acreedor es China, el segundo es Japón, y que por supuesto cuando Arabia Saudita se toma la molestia de amenazar a Estados Unidos y a Europa diciéndole que si osan tocar los recursos de Rusia, tanto en dólares como en euros, se van a enfrentar a una catatombe porque ellos venderán bonos de la deuda y esto generará, por supuesto, a lo interno, en lo económico y financiero en cada uno de esos países, un golpe muy fuerte. Entonces, pienso yo que el escenario es otro y bueno, recordemos que la naturaleza propia de Donald Trump es hablar y decir y gritar y llamar la atención, aunque el día de la elección que vimos a puerta cerrada, donde estuvo el nuevo vicepresidente que lo va a acompañar, o el candidato a la vicepresidencia de la fórmula que lo va a acompañar, lo vimos ahí muy tranquilo, muy pausado. La prensa y los medios lo describían como un hombre que ha dado un cambio después de ese momento en que volvió a nacer. Entonces, simplemente hay que visualizar el verbo y la acción en los próximos meses para ver cuál es la tendencia y el comportamiento de cara a todos estos hechos que tiene que enfrentar a lo interno y a lo externo. Sobre todo lo interno. Sobre todo lo interno, cuando tú mencionas, Wilmer, este escenario de guerra civil del que tanto se ha comentado, es que en verdad va tomando fuerza si consideramos lo polarizado que está Estados Unidos. Yo lo conversaba justo con el equipo de prensa alternativa. De hecho, la posible victoria de Donald Trump, no es que va a reconciliar a Estados Unidos, ¿no? A la sociedad estadounidense. Es muy probable que aún con un Trump como ganador, esta ruptura sea más evidente, mucho más obvia. Entonces, da esa sensación de que llegará Trump, si es que llega al poder, si es que no pasa nada extraño, para tratar de maniobrar en un avión que claramente está fallando, ¿no? Que tiene un par de motores que se quemaron. Entonces,
la cosa está bastante complicada. Y del otro lado, Wilmer, no podemos dejar de mencionar este detalle, porque claro, reconocemos la violencia que se ha desatado en Estados Unidos, reconocemos que lo que pasó el sábado último no es un escenario habitual, por ejemplo, bueno, entendemos que nadie está libre de esto, pero no es que se vuelva una constante en otros países de América Latina, por lo menos en este tipo de etapas sí hay excepciones, desgraciadamente hay excepciones, lo decimos, ¿no? Y de hecho seguramente de eso se hablará en otros programas, pero ya en Estados Unidos parece una marca registrada. Y ese es el detalle no menor, porque del otro lado, cuando tienes a un Trump que pudo haber sido ultimado y desata reacciones de burlas, por ejemplo, en el ala demócrata de algunos trabajadores, de congresistas o senadores, ¿no? De hecho, de eso se habló hoy muchísimo. Encontramos del otro lado del continente, en América del Sur, a un presidente como Nicolás Maduro, que a pesar de las diferencias que puede haber tenido, que tendrá o que tiene con Donald Trump, en un mensaje histórico dice puntualmente, nosotros podemos haber tenido diferencias, pero le deseo larga vida y salud a Donald Trump, a pesar de las diferencias que puedan haber tenido antes. Y habla también de que le desea y bendice y le desea lo mejor al pueblo de los Estados Unidos, haciendo énfasis que una cosa tiene que ver con los líderes, con el establishment, y otra tiene que ver con la gente, con el ciudadano que no necesariamente comparte o toma decisiones que se puedan dar en una nación como los Estados Unidos. ¿Qué decir al respecto, Wilmer? Considerando este mensaje de Nicolás Maduro, que por cierto nosotros lo publicamos el último domingo y vaya que ha dado la vuelta al mundo, ¿eh? Creo que llevan más de 400.000 reproducciones. Es uno de los videos más vistos del mes, en realidad. ¿Qué decir sobre esto, Wilmer? Primero entender que el hombre que hoy dirige la revolución bolivariana, después de la partida física del comandante Hugo Chávez, es un hombre de la clase obrera, es el primer presidente chavista, pero además de esto, él se formó al lado del presidente Hugo Chávez, lo acompañó desde el año 93, es decir, hace 20 años, 93, y tiene acompañándolo 2003, 2013, 2023, es decir, hace 30 años que él entró y acompañó al presidente y al proyecto de la revolución. Y mal podríamos hablar de socialismo del siglo XXI, mal podríamos hablar de defensa a los derechos humanos básicos del pueblo, o la mayor defensa de la economía y soberanía en favor de los pueblos, y no ser más que un humanista. Nicolás Maduro es un hombre humano, es un estadista, y como tal, la respuesta para nosotros desde Venezuela no es de extrañar, es además nos tiene acostumbrados, ¿sí?, a que él perfectamente puede diferenciar lo que es las diferencias ideológicas, pero jamás aplaudirá ni siquiera el pensamiento de un intento de asesinato, de un magnicidio, de un primer mandatario y de ningún ser humano. Sobre todo cuando él acompañó al presidente Chávez, que fue objeto de más de un atentado, y que en lo que va de una década de gestión, una década y algo más de gestión, y sobre todo en estos últimos meses de cara a las elecciones presidenciales, que desde ya lo han invicto como reelecto presidente en Venezuela, no porque lo diga yo de forma subjetiva, sino lo dicen los propios informes de la CIA. Los dos últimos informes de la CIA muestran claramente que Nicolás Maduro será reelecto, pero además de esto nosotros hemos visto que Estados Unidos pidió con carácter urgente el restablecimiento de las relaciones bilaterales, para lo cual él nombró una comisión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, a los fines de poner los puntos sobre la mesa a los efectos que deben preceder ese relacionamiento
serio, respetuoso de los principios soberanos de los estados, de iguales, de respeto a la soberanía, a la independencia, a la libertad y no al doble estándar y al doble rasero. Además de esto, podríamos decir que el presidente Nicolás Maduro ha sido objeto de varios atentados, 7, 8, con esto último, que la ultraderecha fascista que está en Venezuela, pretender traer nuevamente paramilitares colombianos a territorio venezolano, con el fin último de asesinar al presidente. Denunciaba ayer el presidente que, de acuerdo a los servicios de inteligencia, existen algunos francotiradores en nuestro país, esperando la oportunidad, por supuesto, para asesinarlo, aprovechando que estamos en campaña electoral, que esta se inició el 7 de julio y termina el día 25 de julio. Pero eso no lo frena, eso lo obliga a él a tomar las previsiones y su equipo, y anda recorriendo todo el país, haciendo sus programas de televisión, de radio, de Twitter, de prensa, porque bajo ningún concepto, además de ser sancionado y su cabeza tiene precio en Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro jamás se paralizará frente a las actuaciones del hegemón norteamericano. Y en el caso específico de Donald Trump, tenemos que recordar que fue en su gestión que financió a esa derecha fascista, ¿sí? Que además osaron, pretendieron colocar en Venezuela un gobierno paralelo en cabeza de un payaso que hoy vive en Miami llamado Guaidó, pero además de esto se apropiaron de nuestra empresa Monómeros en Colombia, una empresa que procesa plástico. Además de esto, la refinería más importante que Venezuela tiene en el exterior, que se llama Citgo, que además procesaba nuestro petróleo con características específicas, pero además ayudaba a los más pobres en este país donde existen estados completos de pobreza, y hacíamos llegar la nafta, el petróleo, como lo llamamos nosotros, la gasolina, a muy bajo costo. Y no solamente con esto, sino que Donald Trump ayudó y acompañó el congelamiento de nuestras 20 cuentas en más de 40 países del mundo, para que el gobierno no pudiera traernos alimento, medicina y combustible. Y no solamente con esto, sino que además con el anglosajón del Reino Unido se apropiaron, el Banco de Inglaterra se apropió de nuestras reservas de oro en ese país. Es decir, que el presidente Nicolás Maduro tiene más que suficientes razones para frente al intento de magnicidio. Pero Venezuela, su presidente y los venezolanos nos caracteriza, lo decimos con humildad pero con asertividad, una naturaleza esencialmente humana, una naturaleza que nos invita a no perder la soberanía, la libertad y la independencia, porque creemos en otro mundo, en un mundo de iguales, en un mundo fuera de asimetría, en un mundo de un relacionamiento de respeto en el marco del derecho internacional público. Una lección para el mundo. Es una lección que esperemos haya una reciprocidad, que sería pedirle peras al olmo, desgraciadamente, pero igual la ilusión está ahí, que las relaciones no sean precisamente protagonizadas o mimetizadas en el odio, en el desprecio que ha mostrado casi siempre el imperio, ¿sí? Con los líderes de América Latina que no están precisamente alineados y no agachan la cabeza. Es casi pedirle peras al olmo, pero esperemos los tiempos cambien.